no podré vivir jamás y pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar? Si la que me hace llorar está lejos de mí. Sin ti no hay clemencia ni dolor. La esperanza de mi amor te la llevas al fin. Sin ti es inútil vivir, como inútil será el quererte olvidar. Toda una vida estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido a mi vida, que la vivo por ti. Cuando te fuiste, mi cielo, quedó la jaula con pena y mi pobre corazón latiendo quedó por ti. Mientras yo sueño contigo, tus lindos ojos me miran y mañana al despertar, qué pena me da no verte. Yo te quiero todavía, todavía yo te adoro. Y si tú quieres volver, volviendo me encontrarás. La mala suerte es mía de haberte querido siempre. Si yo pudiera olvidar, aquello nunca podré. Viviendo así es tanta ya la desdicha. Existir así es mucho mi padecer. Mas en mis horas dolientes paso la noche intranquila,
qué bello es seguir amando al que ama, bendice Dios. Yo te quiero todavía, todavía yo te adoro. Y si tú quieres volver, volviendo me encontrarás. La mala suerte es mía de haberte querido siempre. Si yo pudiera olvidar, aquello nunca podré. José pura heipehiante amo mal Paraguay porame. Vai me vai kobe nyanderu ma toya pues acá tambo pudiana to hendu iba coñanere tabe. Bae baja aña toya be cosembaracá. Paraguay este se de cope mi amosa coruguape. Peina maya polo perape cuewi pura heirami. Apoy buiture o maje aguamo cerro corape. Sepultura ariho hija pejina ñande caraí. Hoy nace tapui, amo lleva paz, cinta tricolor pe. Amo maite ibo primero de marzo co eyuputa. Seirucero bairombo viva mi Pesolano López. León intachable hoja y Cuba cue Paraguay reta. Ocuá iba coe moja putetaña de fundipavo. Lanza y pope cuera bayoneta y ta a ti aireí. Oye pues anda tu yutime que va a batallar el cabo. Pepeo que llama es pa' valer raza guaraní. Apeinaco haga 100 años bote este día y cogevo. Del año 70 Cerro Cora, Peñora y Rojagüe, Upero, López, Genda Blanco, Arijeta o Defendevo. Y espada y pote y bandera, Huipe al galope o se. Obu mi soldado, seguí su Peñora y Rojaguame. Coronel Taira y Yiquero se resquina veí. Camareo copita, tatia, puente, vegetara y cupape. No pensé en la vida o me etapa, no pasé y voy. Solano López Cuimba Añete, Eta Oja y Cuba. Robu Abarande, Shawawi Ari, hoy Mero Mocoy, hoy Napura Gay, Shepu Amute, Pende Beño Catuba. 1 de marzo, Sepultura Ari, este día que yo. Y ante va a ser cada oma que 1 de marzo. Señor Rubio Señe y por Abeba, por Abocuiré. Apaga Janguaña de Debeca a los veteranos. Niñan de luña de tricolor defenderla de. Tuyo y Gurupaldi, Estero Bellaco y Talguaque, Futuro no, Cerro Cora, Mariscal López, un Pepe Oirme. Año tu me cuento sendera y te pejandera y compadre coja en botu. Hoy botea tu te peinamos y de verá pamba y se mora y comí. Hoy pero y comí sabe pena camera y coreito peores que tu jamua. De tus esperanzas mi joya preciante que soñaba cada pedaré. Hasta pensé que vendebe a suplicaba la nina jamuana ya sentiré.
se tabu maharo kai kuhakwe se kwajero nyande jai te pende felicidade amambairoku uma mañana ese corazón papeo y cobio te interesa el saco aviaja a nota coba cuervo te piro volver a ser heroica eres jamás en el corazón y te veis roja y mujer será y kumaha ya pensamos ay no se amamba y querida no quiero la vida se merece todo este saldo y cosero vale la que ya iba a Somos una radio diferente. Yakurutu News Radio Online. Una radio que piensa. Welcome to Scout Radio. Hello! This is Scout Radio. Scout Radio on Scout Radio at Big Camp. 1, 2, get down. Paid the call to be the boss. La tertulia de Salvatore. Paid the call to be the boss. Donde analizamos temas nacionales e internacionales. Be the boss. Entrevistas, comentarios, opinión. La tertulia de Salvatore. Conducen Salvatore Brienza y Nelson Maidana. Todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. La tertulia de Salvatore. Paid the call to be the boss. La cultura es la memoria del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Sadi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Yakurutu News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. La Municipalidad de Hernandarias insta a la ciudadanía a la cooperación mutua en el marco de la campaña de limpieza denominada Minga Ambiental a eliminar todos los recipientes que pudiera ser potencial criaderos de la Aedes aegypti, principal transmisor de las enfermedades del dengue, Zika y la chikungunya, como botellas y latas vacías, cubiertas en desuso, tapas de bebidas y otros. Todos juntos erradiquemos este terrible mal por una Hernandarias limpia, segura y saludable. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. Que se acerca a mí, siento como si fuera la primera vez. Cada día la deseo más y mi corazón late sin parar. Cada vez que veo su cuerpo envuelto en una toalla, un calor me invade y las ganas de tenerla no las puedo parar. Esta mujer es como un fuego que me quema con pasión. Esta mujer es solo mía, por ella pierdo la razón. Esta mujer es como un fuego que me quema con pasión. Esta mujer es solo mía, por ella pierdo la razón. Cada vez que la veo llegar, moviendo su cuerpo sensual, un calor me invade y las ganas de tenerla no las puedo parar.
Esta mujer es como un fuego que me quema con pasión. Esta mujer es solo mía, por ella pierdo la razón. Esta mujer es como un fuego que me quema con pasión. Esta mujer es solo mía, por ella pierdo la razón. Esta mujer es como un fuego que me quema con pasión. Esta mujer es solo mía, por ella pierdo la razón. Esta mujer es como un fuego que me quema con pasión. Esta mujer. Shaka se simi poraha como merece peguireime de kwanga kwe ataroba da semonge beire koite wibe umi kunu hikupa boiba sere ya wibe semote y hace pepo de camwa de pepe aguajero ñando sese ay cobaño gato pape amochianga le morai kumi babeno wahengendabe ako para tiratai shabe sabe ba obimbi maranga tu mo murigui bese semi pona mando apura manke kwa yuko den kobe kwe usuru saka punya Paraguay nere kobe nere kwai ujei kane o desiguire ru residenta kwe hasiene membu ai ko amono ai koba yonga tu kabe amusian aruwape Sele morai kumi babeno wahengendabe aku para kiratai shabe sabe ba obimbi babeno wahengendabe aku para kiratai shabe sabe Pejiante amo mal Paraguay porame Ay me vai cober mi aneruma Doña pues acá Tambo pudiana tojenduo iba coña neretame Bae pajae añato y llave cosembaracá Paraguayete se de copeníamos a coruguape Peina maya polo perape cuevo y pura jeirami Apoyo y tureo manera guamo cerro corape Sepultura arijo hija pejina ñan de caraí Hoy nace tapui, amo lleva paz, cinta tricolor pe Amo maite ibo primero de marzo co eyuputa Seiruchero bairombo viva mi Pesolano López León intachable hoja y Cuba cue Paraguayreta Ocuan iba coemos a puetetaña de fundipavo Lanza y pope cuera bayoneta y taja tía ireí Oye pues anda tu yutime que va a batallar el cabo Un pepeo que llama es pa' valer raza guaraní
Peinaco haga 100 años motu, este día y cojevo. Del año 70 Cucerro, Cora, Peñora y Rojagüe, Upero, López, Genda Blanco, Arigetao defendevo. Y espada y pote y bandera, Huipe al galope o se. Obu mi soldado, seguí su peñora y no canguame. Coronel Taira y quiero ser resquina veí. Camareo copita, tatiaco te vegetara y cupape. No pensáis la vida o me tapa, no paseo y. Solano López Cuimba de Añete, Eta Oja y Cuba. Rowi Abaran de Shaguawi Ari, hoy mero mocoy, hoy napura que se pueda depende de año Catuba. 1 de marzo sepultura Ari, este día que yo. Y ante va a ser de cada oma que 1 de marzo. Señor Rubio señe y por abeba por abocuiré. Apaga Tanguaña de deja a los veteranos. Luñan de tricolor, defendeja de. Tuyo y Gurupaldi, Estero Bellaco y Talguate, Fruitoro no, Cerro Cona, Mariscal López, o Pepe Oirme. El ocaso, si el fulgor de tus ojos me ilumina los pasos. ¿Qué es el frío? Pregunto, si aferrado a tu cuerpo me abrigas con tu piel. La esperanza es mi guía, la ilusión mi poesía y el amor mi deber. Y aunque en cada caída se reabra una herida, no me entrego a la noche, ni me hundo en reproches, porque al fin cada día siempre el sol volverá. Y aunque en cada caída se reabra una herida, no me entrego a la noche, ni me hundo en reproches, porque al fin cada día siempre el sol volverá. Siempre el sol volverá. Es posible que a veces una lágrima viva me quebrante la fe, pero al ver que en tu risa se refleja una dicha, huye todo dolor. Y es entonces tu cielo, mi destino en el vuelo, mi universo de amor. Y aunque en cada caída se reabra una herida, no me entrego a la noche, ni me hundo en reproches, porque al fin cada día siempre el sol volverá. Y aunque en cada caída se reabra una herida, no me entrego a la noche, ni me hundo en reproches, porque al fin cada día siempre el sol volverá. Y aunque en cada caída se reabra una herida, no me entrego a la noche, ni me hundo en reproches, porque al fin cada día siempre el sol volverá. Y aunque en cada caída se reabra una herida, no me entrego a la noche, ni me hundo en reproches, porque al fin cada día siempre el sol volverá. Volverá. Siempre el sol volverá. Siempre el sol volverá.
radio diferente. Ñacurutu News Radio Online, una radio que piensa. Llegan los mejores sonidos del universo. La mejor música clásica. Grandes maestros. De lunes a sábados, de 12 a 14 horas. Grandes maestros. Aquí por Ñacurutu News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. Hay tres tipos de personas en el mundo. Están las que hacen que ocurran las cosas, las que ven cómo ocurren las cosas. Están las que preguntan, ¿qué ha ocurrido? ¿Cuál de estas personas quieres ser? Pablo Kovacs, Coaching and Mentoring. Llámanos al 0983-520-033 o escríbenos un correo a pablo@pablo.com.py. Pablo Kovacs, Coaching and Mentoring. Un buen negocio solo puede tener éxito si tiene un buen asesoramiento contable. Estudio Contable, Fleitas y Asociados. De la licenciada María Gloria Fleitas. Servicios contables, apertura y cierre de negocios, actualización de datos, contabilidad en general, asesoramiento impositivo. Estudio Contable, Fleitas y Asociados. De la licenciada María Gloria Fleitas. Llámenos al 0981-492-397. La leyenda dice así de la tierra en que nació un indio pobre y humilde, un trovador. En la América del Sur, brillando siempre estarás, cual lucero de esperanza y amistad. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción, por el nombre de tu madre, de tus hijos, tu nación. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción, pregonando en melodías la dicha que Dios te dio. Si allí vivió bajo el cielo guaraní y a la luz de las estrellas fue feliz. De su pueblo la aprendió la fortuna de vivir, enseñando en sus cantares, dice así. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción, por el nombre de tu madre, de tus hijos, tu nación. Canta, canta, paraguayo, canta, canta tu canción, pregonando en melodías la dicha
flor de mi sueño dorado, en verde selva nacida. Mi verso de despedida de Henduta Maipajá. Dolor profundo arajá al tiempo de mi partida. Imposible mi querida, aguacero que ya tajá. El destino maldito y cruel en su alama cherupí. Amon pueden de hewi, ojones en boguayí. Ay, catunta ve señor ya yo sabe el mahanguame. Aunque vare y pajama, quiero verte se tu pase. Cuando en la oscura noche de Endurone no betame, otro itema y maracasame o moñe en el cobebi. Pero que na eremi será el único peambueisa. Hace vivo y seiteisa, de guarante voy. Adiós mi flores puitama, en otros brazos gozando. Hacen ataja llorando, roja el jugo y bote mí. Ahí botaba grande feliz durante toda tu vida. Adiós, mante mi querida, me voy llorando por ti. PBT se ponga y potu allá merendar. Esta interirema y con esta pulema en Mungú. Ellos saben anan de rumbo, ve guapulco a. Vamos ve donde va el charupi pa yuro cayu. Vete en yel, ya yo el charupi, te no manejar. Vitamina cual es pulare, vete un pepe ya. Aunque perenne me malanga, pues te vea ya merendar. Ni ese lluvia en mi donde debe ser mi total. Me tengo de buscar un mire más de que te haré tapague y me lluvia me hueca perder. Aunque cabeza o mañana ni va a durar tu pez, o si dio humo a la vida y se la mi mujer. Bueno, si era indulce idea mía de papá, a viajar otra se puede conmigo de amor. Era y cubi bella verdad baraña me entendió, a ni de imojar como se safino por padecer. O si no está yuco los carros de los cupecú, de hueca tu estén su tan de que pariré, de que llega ay que mi amado que yo y que tu amaña cuatro ave aumente ya cuando se suicen en baile y saber, creen que ya no ven que consciente el baré. Pero fui por entera, espero que le cocinaron mal. Hay alguien de bar si no condice y cuya fe.
se nombru virengwa hela serenda perenga tela ka akuria pangani epetana hendu pura heia lo preharela ai hupin de pepo ari nombre mozarambi hoy nascende venguara amoi aina ko ape o paitemba enimiri para capeñura ai potaku sesmi asesina cangetate en maje en pura hey se retempo te agua y te coigo y tu mi seresha copujarepe mamo y te paine aina se tañanga de co guayacangelo aguipe abolire non de tepe ya borai que abaipe ajaro cupororo angaite koi kotatina kururu enduprava algo eta ina ape inambigu mi oli peina homa y piaricuera tuyo tillero viajar petei pero me iba patrullero mitaí Shaba bovni copujarete por el pape oñón nive roipete jaigui ahi ari oi su viviraro gueiro beba do baby angaore un cigarro para mí pa avei un milorito iñangue coiro o esto escucha el petepe creo yo ahí te hoy me van a coñando patrullero pero llegó nombre coñando cabo pepejaré Chapa avei, veamo y te iba te oye mi granada luminosa, o mendiva o mi bolí, o que jillete y salojina, era hoy me oje tu nunca. Anaite o moñene, kuru apiripipi. Regentupa avei, camión cuera omba boba. Oja hija oye oiva, gente y meneo pero ya. Y catuba la coime, ore cuera oñora y nova. Allevero te zaparabe y pijare coaba. Senadona sapia añanduco pijarema ajamita ahecha será el puesto de guar peinamo arambo pupe yasumi iña pesema se relope avei 10:30 de saucar Rehasa parol witu era hami severeho se topano y se sumime iñanga puhangwa ai mombe ui supe se resaite haiko se la reina pecatu bebo y mi ñañua. Somos una radio diferente. Yakulitu News Radio Online. Una radio que piensa. Welcome to Scout Radio. Hello! This is Scout Radio.
Scout Radios on Scout Radio at Big Camp. La tertulia de Salvatore, donde analizamos temas nacionales e internacionales. La tertulia de Salvatore, entrevistas, comentarios, opinión. Conducen Salvatore Brienza y Nelson Maidana. Todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. La tertulia de Salvatore. La cultura es la memoria del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Sadi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Ecolutu News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. No dejes que la gente diga, ese pelo estropeado, qué maquillaje horroroso. Si no quieres pasar por esto, visita en lo de Lili Coiffeur. Corte de pelo, estética en general. Reservas al 0986-538-972. En lo de Lili Coiffeur. Y gusto jaisa ni naimo aingo la peiseite o sene hawa o bebe tendere coviare shumbe haikuma y po quebranto pa ome eva se deja y la yaminin o pucabu o pepente pireo y catunore coiba o uide. Acaba y winde la peisa o llevasan se mora y jucatun de hewi ya hay pe ama reyu se miro como amigo reyucua.
poeta femenino. Viejos patios medievales de costa colonial, siempre junto a mis nostalgias, capital. Ema ende sa upe beser upise mosisi Kugai ni bobe se moi sange koi manderei Lewi mi se matemo i botai perché mi Mujer adorada, con tal desprecio me mata, porque eres tan ingrata, acero y jueteí, porque me azotas así con tu desdén iracundo, o no piensas tú en el mundo donde entejas sin mí, de entejas sin mí. Mujer de todo mi ensueño, numen de mi poesía, ¿no serás tú algún día, cuña mi sellarana? ¿O piensas tú nunca más de quererme, vida mía? Eres tu mujer bendita, Sesimire Coviana, Sesimire Coviana. Aunque me será imposible aislarme yo de ella, porque la distinta estrella nace en Guaña y Hueterí. Por eso confieso a ti que por ti daré la vida, pero olvidarte, querida, Naikatumo ay voy, Naikatumo ay voy. Porque mujer te olvidaste de tu íntima promesa, te mando a mi princesa, Ereba Cuero Jaijú, porque ahora en la cruz sin compasión me clavaste, y tu amor entregaste, y ya la paré yujú, y ya la paré yujú.
solo consuelo irme en mi barco perdido hacia el puerto del olvido, la mar pestañez hundir. Pero pensando en ti, entrególe a aquel malvado del océano ilimitado, au Pepe Tasapuni, au Pepe Tasapuni. Somos una radio diferente. Yakurutu News Radio Online, una radio que piensa. Welcome to Scout Radio. Hello. This is Scout Radio. Scout Radio on Scout Radio at Big Camp. Cuando necesite de un buen asesoramiento jurídico, AIF Consultoría Jurídica, de los abogados Dionisio Areco y María Elba Fleitas. Llámenos al 0973-880-292, 0972-731-003. AIF Consultoría Jurídica. Visítenos en nuestras oficinas, calle Beato Roque González, casi Alto Paraná, barrio Santo Domingo, Hernandarias. AIF Consultoría Jurídica. Llegan los mejores sonidos del universo. La mejor música clásica. Grandes maestros. De lunes a sábados, de 12 a 14 horas. Grandes maestros. Aquí por Yakurutu News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa.
manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Historias de cocinas entre sus alas, heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas. Cuando amasa la vida, horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre salen al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Las manos de mi madre me representan un cielo abierto y un recuerdo añorado, trapos calientes de los inviernos. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. Cómo se dan las manos del que las mueve gracias al odio. Las manos de mi madre salen al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Yoyucuba, por el cuimare te beba, a coñan de su meba, por aquel peje comine, ya camo vomita mi me cubre, y ñeaña mi va. Hoy ven en la güero viaje, hay seite y pujar en duda, hay saguay y a los ya que ya va a perere que cualco de mi muñame. Hoy me pana y catuba, esara y moñe carene, ya guataba cuesa y elene, por el cope sambe que ya no pura que, y ande se barangatu.
Señoras y señores, gran corrida de toros, en homenaje al pueblo y al santo patrono, con Antolín Oviedo y su cuadrilla, compuesto por Fausto Velázquez, el domador, los troperos Calí Velázquez, Emilio Candia, Chico Cubilla y los hermanos Peralta, que ya tienen preparado el brete, el primer ejemplar para aparecer. Y aparece el primer ejemplar en el ruedo taurino. El maestro Antolín Oviedo para enfrentarlo. Estará examinando a este primer ejemplar que aparece un esquive de derecha, otra de izquierda, otra de derecha de nuevo y se vuelve a enfrentar al animal que está dentro del ruedo taurino. Examina espectacularmente su salida Antolín Oviedo otra vez y otra vez, de rodillas saludando al público. ¡Yo le grita esa grada! ¡Fuerza, fuerza, Antolín! Otra nomás, capa abierta y esperando de nuevo. Otra jugada de cabeza y se vuelve de nuevo en un estilo espectacular de derecha. Otra de izquierda, otra de derecha. Y ahora aparece Fausto Velázquez para domarlo. ¡Fuerza, domador! ¡Fuerza, domador! ¡Fuerza! Jineteado por Fausto Velázquez está este ejemplar. ¡Bravísimo, bravísimo! ¡Sí, señores! ¡Lloren! 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 Esa cortereada espectacular de calidad que está Fausto Velázquez. ¡Fuerza, fuerza, 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 domador! ¡Fuerza, fuerza, domador! ¡Ahí está! ¡Es así! ¡Otra vez! ¡Buena! ¡Ole! Larga Fausto por su propia voluntad para luchar cuerpo a cuerpo. Ahora sí con el animal, en una lucha tenaz de cuerpo a cuerpo. Y Sarena con este ejemplar sensacional. ¡Ese sí espectáculo! Ahora, ¡llore! ¡Qué lindo aplauso de esa gente! De rodillas y saludando a la gente, el domador Fausto Velázquez. Llorando ya de Cali Velázquez, ya muy bien, coraba y carne coma. El UPRS, alto ese chico Jaimillo, ya muy bien, coraba, ya no hay otro de gente. El UPRS. Chico, y ya viene hace como años, que me ha criado yo pues, y no sé qué será. Y aparece el segundo ejemplar para de nuevo en la arena taurina. Antolín Oviedo de nuevo el maestro para enfrentarlo. Estará examinando a este segundo ejemplar con capa abierta, un esquive de derecha, otra de izquierda, otra de derecha y esa jugada espectacular de cabeza. Este bravísimo ejemplar que está en el ruedo taurino, ofreciéndole toda la festividad de un pueblo con esta cuadrilla espectacular de Fausto Velázquez, Antolín Oviedo, Calí Velázquez, Emilio Candia, Chico Cubilla, los hermanos Peralta, y esta vez, ahí Antonio, la voz de mano, lo que era maestro de era Antonio, espera. No despunta un alma cuando inicias tú la marcha y al mercado te diriges a llevar baerepú. No haces caso de la lluvia, ni te importa si la escarcha. Solo pueden depararte el dolor de un paso. Las penurias han curtido día a día tu existencia. Han armado de coraje tu eterno pejaré. Y te han dado elemental enseñanza de paciencia, para así en la desgracia sostenerte en barete. Y trotando burrerita, desde tu humilde tabuí, entre montes y praderas y en camino le fui, con tus árganas que llenas,
trotando sobre el lomo del burrito al que tienes como luz. Al cruzar así las calles, al trotar tú vas dejando un retazo de tu vida de obrerita Moyambú. Son de días tan iguales que no tienes ni un domingo de placeres o de goces en tranquilo burrerita paraguaya, en mis versos te distingo y te abrazo en mis estrofas con ardiente culubú. Y trotando burrerita de tu humilde café, por montes y praderas y en camino de Huicuy, con tu carga naviera de naranja y mandioca, pa' por calles azucenas repartiendo caos. Y trotando burrerita, y trotando burrerita, y trotando burrerita. Somos una radio diferente. Yakurutu News Radio Online, una radio que piensa. La cultura es la memoria del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Sadi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Yakurutu News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. La Municipalidad de Hernandarias comunica a los propietarios de terrenos baldíos y construcciones abandonadas ubicadas dentro del casco urbano que en el marco de la campaña emprendida por la institución municipal en contra de la proliferación de la Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, Zika y la chikungunya, ha resuelto dar cumplimiento de las leyes y ordenanzas municipales y convenia del juzgado de primera instancia, procediendo al ingreso y limpieza de los terrenos baldíos y construcciones abandonadas, cuyos gastos recaerán en la responsabilidad de los propietarios y los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público conforme a las leyes y ordenanzas municipales y demás disposiciones legales y judiciales mencionadas precedentemente. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. Hay tres tipos de personas en el mundo. Están las que hacen que ocurran las cosas, las que ven cómo ocurren las cosas. Están las que preguntan, ¿qué ha ocurrido? ¿Cuál de estas personas quieres ser? Pablo Kovacs, Coaching and Mentoring. Llámanos al 0983-520-033 o escríbenos un correo a pablo@pablo.com.py. Pablo Kovacs, Coaching and Mentoring. No dejes que la gente diga, ese pelo estropeado, qué maquillaje horroroso. Si no quieres pasar por esto, visita en lo de Lili Coiffeur. Corte de pelo, estética en general. Reservas al 0986-538-972. En lo de Lili Coiffeur. La Municipalidad de Hernandarias insta a la ciudadanía a la cooperación mutua en el marco de la campaña de limpieza denominada Minga Ambiental, a eliminar todos los recipientes,
que pudiera ser potencial criaderos de la Aedes aegypti, principal transmisor de las enfermedades del dengue, Zika y la chikungunya, como botellas y latas vacías, cubiertas en desuso, tapas de bebidas y otros. Todos juntos erradiquemos este terrible mal por una Hernandarias limpia, segura y saludable. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. Cuando necesite de un buen asesoramiento jurídico, AIF Consultoría Jurídica, de los abogados Dionisio Areco y María Elba Fleitas. Llámenos al 0973-880-292, 0972-731-003. AIF Consultoría Jurídica. Visítenos en nuestras oficinas, calle Beato Roque González, casi Alto Paraná, Barrio Santo Domingo, Hernandarias. AIF Consultoría Jurídica. 1, 2, get down. Paid the cost to be the boss. La tertulia de Salvatore. Paid the cost to be the boss. Donde analizamos temas nacionales e internacionales. Entrevistas, comentarios, opinión. La tertulia de Salvatore. Conducen Salvatore Brienza y Nelson Maidana. Todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. La tertulia de Salvatore. Somos una radio diferente. Yakurutu News Radio Online. Una radio que piensa.
Somos una radio diferente. Yakurutu News, radio online. Una radio que piensa. La cultura es la memoria del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Sadi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Yakurutu News, Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. La Municipalidad de Hernandarias comunica a los propietarios de terrenos baldíos y construcciones abandonadas ubicadas dentro del casco urbano que en el marco de la campaña emprendida por la institución municipal en contra de la proliferación de la Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, Zika y la chikungunya, ha resuelto dar cumplimiento de las leyes y ordenanzas municipales y convenia del juzgado de primera instancia, procediendo al ingreso y limpieza de los terrenos baldíos y construcciones abandonadas, cuyos gastos recaerán en la responsabilidad de los propietarios y los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público conforme a las leyes y ordenanzas municipales y demás disposiciones legales y judiciales mencionadas precedentemente. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. Hay tres tipos de personas en el mundo. Están las que hacen que ocurran las cosas, las que ven cómo ocurren las cosas. Están las que preguntan, ¿qué ha ocurrido? ¿Cuál de estas personas quieres ser? Pablo Kovac, Coaching and Mentoring. Llámanos al 0983-520-033 o escríbenos un correo a pablo@pablo.com.py. Pablo Kovac, Coaching and Mentoring. No dejes que la gente diga, ese pelo estropeado, qué maquillaje horroroso. Si no quieres pasar por esto, visita en lo de Lili Coiffeur. Corte de pelo, estética en general. Reservas al 0986-538-972. En lo de Lili Coiffeur. La Municipalidad de Hernandarias insta a la ciudadanía a la cooperación mutua en el marco de la campaña de limpieza denominada Minga Ambiental, a eliminar todos los recipientes que pudiera ser potencial criaderos de la Aedes aegypti, principal transmisor de las enfermedades del dengue, Zika y la chikungunya, como botellas y latas vacías, cubiertas en desuso, tapas de bebidas y otros. Todos juntos erradiquemos este terrible mal por una Hernandarias limpia, segura y saludable. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. Cuando necesite de un buen asesoramiento jurídico, AIF Consultoría Jurídica, de los abogados Dionisio Areco y María Elba Fleitas. Llámenos al 0973-880-292, 0972-731-003. AIF Consultoría Jurídica. Visítenos en nuestras oficinas, calle Beato Roque González, casi Alto Paraná, Barrio Santo Domingo, Hernandarias. AIF Consultoría Jurídica. 1, 2, get down. Paid the cost to be the boss. La tertulia de Salvatore. Paid the cost to be the boss. Donde analizamos temas nacionales e internacionales. Entrevistas, comentarios, opinión. La tertulia de Salvatore. Conducen Salvatore Brienza y Nelson Maidana. Todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. La tertulia de Salvatore.
suavecito, paso a paso voy caminando hacia vos, amor, hacia tu corazón, amor. Despacito, suavecito corazón, paso a paso voy caminando hacia vos, amor, a tu corazón, mi amor. Vamos de la mano juntos a bailar, 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 bailar. Vamos caminando hasta poder volar, 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 volar. Vamos caminando paso a paso, paso a paso. Despacito, suavecito, paso a paso voy caminando hacia vos, amor, hacia tu corazón, amor. Despacito, suavecito, paso a paso voy conectando mi corazón con tu corazón, mi amor. Vamos de la mano juntos a bailar, 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 bailar. Vamos caminando hasta poder volar, 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 volar. Y vamos bailando para poder gozar, 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 gozar. Vamos caminando paso a paso. Y esto ya se ha vuelto una locura. Paso a paso, hipnotizado estoy con tu cintura. Paso a paso, sube el ambiente, la temperatura. Paso a paso voy. Despacio voy besándote, despacio llego con vos, desintegrándonos los dos, queriendo ser uno solo. Paso a paso, sigo tus pasos, entro en calor, persiguiéndote voy amor, reflejada en luces de neón, brilla tu cuerpo, brilla mi amor. Abriendo camino, sube. Muy buen día, audiencia de Yacurutu News Radio Online. Esto es La Tertulia de Salvatore. Estamos iniciando el programa el día sábado 6 de julio del 2019. Sábado 6 de julio. Estamos iniciando este programa con mucho frío, una mañana con mucho frío realmente. Y saludamos a nuestro invitado de hoy, el doctor Fabián Franco. Buen día, Fabián. Hola, buenos días Silvio, buenos días también para la audiencia y bueno, y espero que podamos darle un poco de calor a esta gélida mañana aquí al lado de la capital de la energía y esperemos que no se corte la luz. Sí, realmente ese es un problema acá del Alto Paraná, principalmente en Hernandarias, que tiene 2 represas y nunca puede solucionar ese problema. Bueno, el tema que nos trae hoy con Fabián vamos a hablar también de política, te cuento. Tenemos que hablar de política en algún momento. Fabián es
Y recordar un poco ayer que falleció el doctor Joel Filártiga, ¿verdad? Yo tengo un audio de él que quiero compartir con la audiencia justamente. De la entrevista que le hicimos en Generando Filosofía a él, ¿verdad? Un señor que dio su vida, ¿verdad? Para recordar a su hijo, ¿verdad? Y a todas las personas que fueron víctimas de la dictadura. El doctor Joel Filártiga. Realmente tenemos que recordarle, es una persona que luchó muchísimo y estuvo siempre al lado de la gente más humilde desde sus inicios como médico, ¿verdad? Bueno, está con nosotros Fabián, le decía, Fabián está incursionando. ¿Cuándo terminaste la carrera, Fabián? En abril de este año. En abril. Pero vos ya venías ya haciendo deportes, nutrición, de todo un poco, ya en tus épocas de estudiante de medicina, ¿eh? Y yo desde los 6 años juego al básquet. Jugué profesionalmente en la Argentina, también rugby y vóley. Fui atleta del Club Olimpia cuando estuve en Asunción. También participé como atleta de la Universidad Autónoma de Asunción cuando estuve también por Asunción. Y acá en el Alto Paraná, tanto fui jugador de básquet como entrenador de básquet en Mingaguazú, también acá en Ciudad del Este, con la Secretaría de la Niñez, y como atleta de la Facultad de Ciencias de la Salud hasta el año antepasado, a mis 38 años, y compitiendo contra pendejos. ¿Vos tenés 38 años? No, yo tengo 40, pero hace 2 años tenía 38. Mirá vos. Yo te juro, yo te ponía menos. Sí, es por la alimentación. La alimentación. Y salí campeón de 100 metros, 200 metros y 3.800 metros, compitiendo contra pendejos de 21, 22, 23, 24 años. Claro, no. Yo recuerdo, cuando yo estaba en la facultad, recuerdo que ustedes jugaban ahí básquet eran los únicos que utilizaban la pista de básquet de la universidad. Y sigo yendo todos los días a tirar tiros de triple, y prácticamente solo o con algunas veces con alguna persona. De vez en cuando, ¿verdad? No, casi todos los días. No, que te acompañan de vez en cuando la gente, sí, ¿verdad? sí. Los sábados generalmente hay gente. Los sábados. Sí. Se encuentran ahí. ¿Qué facultad es la que más practica básquet? Politécnica. ¿Verdad? Sí. ¿Qué tiene que ver el básquet con la carrera? ¿Será que de Politécnica? ¿Será que por la rapidez mental y todo ese tipo de cosas? No. Tiene que ver con la extracción económica de sus alumnos. El básquet, casi en todos los países, excepto en Estados Unidos quizás, y en otros, es un deporte para gente de clase media alta. Y la gente que acude a la Politécnica generalmente es de clase media alta, que son las pocas personas que tienen acceso a escuelas desde chicos. O sea, una persona pobre no tiene esa posibilidad. Eso es lo que yo hacía con la Secretaría de la Niñez. Trabajamos con niños que estaban con padres que trabajaban y que no tenían oportunidad, y trabajamos más lo que es la disciplina y el compañerismo a través del deporte, por supuesto. No era solamente el deporte, sino que es disciplina y compañerismo. En estos días, Fabián, bueno, en realidad venía yo acompañándole, estaba dando me gusta a varias publicaciones que vos venías haciendo en el Facebook principalmente, ¿verdad? En la red social, una de las redes sociales más importantes del mundo, sobre nutrición. Sí, así es. Y la idea es saber un poco cómo, o sea, primero, ¿por qué incursionaste en este mundo, en esta área, digamos, del conocimiento nutricional, ¿verdad? Que en realidad es un problema mundial, la obesidad, ¿verdad? Y vos lo planteas así desde el punto de vista tipo, esto no es milagroso, sino que es una cuestión de hábito, cambio de hábito. ¿Qué planteas con el método en el cual vos estás inserto? Como buen cirujano vamos por partes. No, exactamente. En primer término, ¿por qué? Yo soy hijo de una familia campesina. Toda mi familia, excepto mi padre, son de origen campesino. Mi abuelo, mi abuela, mis tíos, mis primos, todo. O sea, no hay una persona en mi familia, y son de Paraguay, todos. Yo nací en la Argentina, pero me radiqué acá, soy paraguayo también. Y
Ahí hay una cosa interesante con respecto a la alimentación que ellos tenían. Como no tenían mucho dinero para comprar muchas comidas, o sea, fideo, carne, cosas, gaseo, esas cosas no se compraban en la casa de mi abuela. De hecho, tuvieron energía eléctrica después de mucho tiempo, porque mi abuela era liberal. Entonces comían productos de su chacra y de su gallina. Y la salud de ellos en general no se deteriora hasta entrados a los 60 años. Son personas, no, ninguno era obeso, nada por el estilo. Y esa práctica, bueno, se trae un poco en las familias. Cuando mi mamá va a la Argentina y se casa con mi papá, si bien empieza a adquirir algunos hábitos de la ciudad, no deja de tener esos otros hábitos. Y en nuestra familia todos somos delgados, o sea, no hay personas obesas en mi familia y comemos en la ciudad como cualquier otro. Sí. Todos somos deportistas y eso me llevó a que muchas veces yo me planteé por qué me relaciono con tal tipo de personas y con tal no. Una vez, una novia me dice, claro, porque vos solamente andás con chicas flaquitas. Por mis amigas, ¿verdad? Y me puse a pensar, y es cierto, pero ¿por qué yo discrimino a la gente obesa? Y me dedico, entonces traté de tener amistades o acercarme más a personas porque pensé que, bueno, por ahí en el fondo yo discriminaba a la gente. Y no era eso. El tema es que mi dinámica, mi forma de alimentación y mi ritmo de vida hacen que yo elija otras tareas y entonces no comparta tanto con la gente obesa. Entonces tampoco yo podía entender la realidad y ni yo mismo sabía que la obesidad era una enfermedad. O sea, para mí el ser obeso era una cuestión de haraganería. Básicamente. Dentro de mi cabeza ignorante. Una estigmatización. Sí, por supuesto. Etiquetarle nomás, ya está. Claro. Aragán. Comilón. Comilón, exactamente. No sé, cuál lo que vos quieras. Estudiando medicina, me di cuenta que no, que la obesidad es una enfermedad. La persona no quiere ser obesa porque está el típico, el gordito feliz. Sí, yo soy feliz comiendo lo que yo quiero. Sí. Pero en mi experiencia con mis pacientes, no es así. Sí. Por ejemplo, no poder atarse los cordones. Algo totalmente básico para cualquier persona. Si una persona con una obesidad mórbida no se puede atar los cordones. Sí. Cuando se acuesta a dormir, se levanta en el medio de la noche, desesperado, pensando que tuvo un mal sueño. Sí. En realidad se llama síndrome de apnea obstructiva del sueño, que podría darle un infarto. Un infarto. Por eso es que se da la mayoría de los infartos se dan en la noche, ¿verdad? No es por eso. El síndrome de apnea obstructiva del sueño es una cosa y los infartos que se dan de noche son otras cosas. No quisiera hablar de las condiciones que generan el infarto, no porque no sea importante, sino que quiero terminar el punto del otro. Dale. Y entonces, analizando eso, digo, bueno, yo también estaba con sobrepeso, no soy obeso, pero sí estaba con unos kilos de más. Y también no haciendo actividad física, era como un poco difícil bajar esos kilos que necesitaba bajar. Sí. Y así fue que mucha gente me decía, haceme una dieta. ¿Qué puedo hacer para bajar de peso? Y en realidad, una dieta que yo la agarre, escriba en un papel, comer a la mañana 5 galletitas de centeno con leche descremada, a la media mañana aceitunas en almíbar y al mediodía pepino con salmón, era medio tonto. Medio raro, ¿verdad? Sí, no, que cuando uno muchas veces al nutricionista le da un montón de cosas que nunca en su vida comió. Sí. Entonces, ¿cómo yo le voy a decir a una persona de 40 años, sí, desde ahora ya no puedes más comer chorizo? Así, drásticamente. Claro. Entonces va a ser, una semana va a ser, 2 semanas. A la tercera semana se va a comer 1 kilo de chorizo de todo lo que no comió. Claro. Por la ansiedad. Sí. Y eso el nutricionista muchas veces, sin hablar mal de ningún nutricionista, capaz no tiene en cuenta el factor emocional. Entonces de ahí que dije, bueno, si yo puedo servir para algo con todos mis conocimientos, vamos a hacer una terapia, pero aparte que me sea un trabajo. O sea, imagínate que
poder ser médico y dedicarme a lo que a mí me gusta, ayudando a las personas, porque el trabajo es a domicilio. Entonces es un doble beneficio para mí porque no tengo que trabajar en otra cosa, y un beneficio para el paciente que puede nutrirse de toda esa experiencia de vida, porque es una experiencia de vida en el ejemplo de cómo uno puede mejorar su salud. Claro. Decime, y en el momento en que vos dijiste, bueno, voy a dedicarme o dedicarle un tiempo de mi trabajo como médico a esta problemática, ¿verdad? Porque en realidad es una problemática social. Porque mucha gente dice, no, y Kiraguazú dice, ¿verdad? Sí. Hoy ponaje, ¿verdad? Entonces, la cuestión de ser flaco es de enfermedad y la cuestión de ser gordo es de buena salud. Pero en realidad es totalmente lo contrario. En muchos casos. En muchos casos. Bueno, yo no quiero ser... Puedo cortarme nomás, ¿verdad? Porque yo soy muy drástico a veces en mis opiniones. Pero, ¿cuál es el diferencial que vos planteás con relación a otros métodos para reducir de peso, ¿verdad? O para bajar de peso? Bueno. Vamos a empezar un poco con respecto a lo obeso, cuál está mejor y ese tipo de cosas, que es lo que me planteaste al principio. Sí. Una persona en este país, después de la Guerra Grande, delgada, era o tuberculosa, o anémica, o desnutrida. Por lo tanto, yo, mujer, no me voy a querer casar con un hombre tuberculoso. La tuberculosis fue una enfermedad que arrasó muchas poblaciones y sigue presente en nuestra población porque es endémica aquí. Entonces, la tuberculosis es un mal signo de persona, y también está asociada con una persona flaca. Y una persona gordita, una persona rellenita, sería una persona sana en un término después de la Guerra Grande, de la Guerra de la Triple Alianza y también de la Guerra del Chaco. Imagínate que esas personas, ¿cuántas generaciones pasaron? Muy pocas. Entonces hay algo que se llama memoria cultural. Y la memoria cultural no se borra de un plumazo. Yo no le puedo decir a la gente, no, olvídate de eso, ahora es así. Claro. Sería ridículo. Sí. Bueno, nosotros estamos saliendo de una alimentación, como te dije, campesina, una alimentación un poco más sana, a una alimentación que tiene que ver con el ritmo del sistema económico, que es el capitalismo, que nos obliga a andar todo el día apurado, y comiendo, ¿qué? Cosas que nos den energía, azúcar, gaseosa, empanada, pan. Y por otro lado está la memoria genética. La memoria genética es la que nosotros traemos de miles y miles y miles y millones de años, en donde anteriormente, cuando el hombre era recolector solamente y encontraba una presa de carne y comía la grasa, la grasa le aportaba mucha energía y podía quedarse 1 o 2 días sin hacer nada. Pero después tenía que volver a recolectar. Entonces, a una persona que corre por el campo persiguiendo un animal, claro, gasta la grasa. Pero a una persona que se va y se come, por ejemplo, 300 gramos de grasa y después se sienta en la computadora a trabajar, no es que está detrás justamente de la presa. Claro. Entonces, esas dos cosas se conjugan como para que me guste la grasa y para que yo crea que una persona gordita es sana. Ahora, eso no es así en la mayor parte de los casos. Bueno, en realidad la obesidad es una enfermedad y hay índices específicos que nos dicen, bueno, esta persona está con sobrepeso, con obesidad leve, obesidad moderada, obesidad severa y obesidad mórbida. ¿Y cuáles son los riesgos? Bueno, cada uno tiene sus riesgos. Ya. Y decime, y esta idea que, o sea, este método, vamos a hablar del método, ¿verdad? O ¿cómo le llamarías vos a lo que propones a una persona que es obesa? Es un método diseñado por mí mismo, en mi experiencia. En base a tu experiencia. Exactamente. Que es una terapia conductivo-conductual con reeducación alimentaria y actividad física. Ya. ¿Hay alguna experiencia similar o no que vos conozcas? Bueno, tendría que buscar un poco en internet
acerca de algún lugar donde se hace, pero sé que hay centros de la obesidad en donde se tratan este tipo de cosas con ese tipo de terapias por un equipo multidisciplinario. En este caso, yo estaría haciendo ese pequeño trabajo primario de resorte de fácil solución. No te puedo decir que una persona que tenga diabetes y aparte tenga un infarto, y no, yo no le puedo tratar a una persona muy compleja. Tiene que tratarle su médico de cabecera. Yo la parte que voy a tratar con ella es su sobrepeso en función de su conducta alimentaria y de actividad física, siempre teniendo en cuenta que si hay pacientes que tengan que irse al psicólogo, al psiquiatra o al nutricionista o a otra persona, yo trabajo con ese tipo de personas y les derivo a esos profesionales si es necesario. Ya. O sea, no es que vos solo haces todo, sino que también no se puede. Siempre está acompañándole con otros profesionales que tienen que ayudarlo, ¿no? En el caso de que sea necesario. O sea, de todos mis pacientes hasta ahora no tengo esa necesidad porque en mi experiencia clínica y también mi experiencia en nutrición y deportes, tengo ese conocimiento de años. Sí, ahora, cuando sea muy difícil, tengo afortunadamente mi esposa es clínica. Sí. Entonces ella me resuelve todos los problemas clínicos. Claro. Y también tengo conocidos nutricionistas, psicólogos, psiquiatras con los cuales siempre consulto. Sí. Bueno, vamos a irnos a una breve pausa y vamos luego a charlar un poco de cuál es el sistema, así, cómo empieza, cómo hay que abordarle a los pacientes, cómo los pacientes tienen que se pueden contactar contigo y ese tipo de cosas, ¿sí? Bueno, vamos a una breve pausa, volvemos enseguida. Paso a paso. Paso a paso.
Somos una radio diferente. Yakultu News Radio Online. Una radio que piensa. La cultura es la memoria del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Xavi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Yakultu News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. La Municipalidad de Hernandarias comunica a los propietarios de terrenos baldíos y construcciones abandonadas ubicadas dentro del casco urbano que en el marco de la campaña emprendida por la institución municipal en contra de la proliferación de la Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, Zika y la chikungunya, ha resuelto dar cumplimiento de las leyes y ordenanzas municipales y convenia del juzgado de primera instancia, procediendo al ingreso y limpieza de los terrenos baldíos y construcciones abandonadas, cuyos gastos recaerán en la responsabilidad de los propietarios y los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público conforme a las leyes y ordenanzas municipales y demás disposiciones legales y judiciales mencionadas precedentemente. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. Hay tres tipos de personas en el mundo. Están las que hacen que ocurran las cosas, las que ven cómo ocurren las cosas. Están las que preguntan, ¿qué ha ocurrido? ¿Cuál de estas personas quieres ser? Pablo Kovac, Coaching and Mentoring. Llámanos al 0983-520-033 o escríbenos un correo a pablo@pablo.com.py. Pablo Kovac, Coaching and Mentoring. No dejes que la gente diga, ese pelo estropeado, qué maquillaje horroroso. Si no quieres pasar por esto, visita en lo de Lili Coiffeur. Corte de pelo, estética en general. Reservas al 0986-538-972. En lo de Lili Coiffeur. La Municipalidad de Hernandarias insta a la ciudadanía a la cooperación mutua en el marco de la campaña de limpieza denominada Minga Ambiental, a eliminar todos los recipientes que pudiera ser potencial criaderos de la Aedes aegypti, principal transmisor de las enfermedades del dengue, Zika y la chikungunya, como botellas y latas vacías, cubiertas en desuso, tapas de bebidas y otros. Todos juntos erradiquemos este terrible mal por una Hernandarias limpia, segura y saludable. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. Cuando necesite de un buen asesoramiento jurídico, AIF Consultoría Jurídica, de los abogados Dionisio Areco y María Elba Fleitas. Llámenos al 0973-880-292, 0972-731-003. AIF Consultoría Jurídica. Visítenos en nuestras oficinas, calle Beato Roque González, casi Alto Paraná, Barrio Santo Domingo, Hernandarias. AIF Consultoría Jurídica. 1, 2, get down. Paid the cost to be the boss. La tertulia de Salvatore. Paid the cost to be the boss. Donde analizamos temas nacionales e internacionales. Entrevistas, comentarios, opinión. La tertulia de Salvatore. Conducen Salvatore Brienza y Nelson Maidana. Todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. La tertulia de Salvatore. Suavecito,
Paso a paso voy caminando hacia vos. Bien, estamos de vuelta. Esto es La Tertulia Salvatore con el doctor Fabián Franco. Saludos a William Cuarajú. William Cuarajú está ahí escuchando también. Y ya están ahí unos cuantos que están escuchando, pero no lo estoy viendo. No estoy pudiendo identificarles todavía. Pero ya enseguida nos van a enviar mensajes. Bueno, Fabián, te quería consultar lo siguiente. Bueno, voy a hacer una consulta ya tipo médico. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre el método que estás utilizando y los otros métodos? Bueno, los otros métodos, y es muy amplio los otros métodos. Voy a citar rápidamente como para que la gente se sienta identificada. Vamos a empezar por los más nocivos, las pastillas. Te vas al nutricionista, hay famosos nutricionistas o nutricionistas, mujeres, hombres, no quiero ser discriminativo, que te dicen, bueno, está bien, te dan tu dieta, y un ansiolítico y un quemador de grasas. Uno no cambia mucho su hábito alimentario, consume los ansiolíticos, baja de peso. Yo le conocí a gente que bajó 20 kilos, 15, 10, por lo bajo. Y se siente bien una persona ya con un peso bueno, y como este costo del nutricionista y las pastillas y todo eso tiene un costo elevado y no todo el mundo lo puede sostener, lo deja. Y engorda el doble. Si tiene 20 kilos, bueno, engordar el doble de 20 es difícil, pero lo menos engorda un 25, un 30. Efecto rebote que le dicen. Por supuesto, efecto rebote. Después está, no les gustan más las pastillas de acá, se van a Puerto Iguazú, me contaron. Eso, toda la gente, mis pacientes me cuentan esas cosas. Y le dicen el doctor antisexo, según los hombres, porque dice que tiene impotencia sexual por las pastillas. Y que el doctor primero no les dice, y después cuando se ven en esa situación se dan cuenta y ahí consultan con el doctor, si un efecto normal, le cambia las pastillas. O sea, muchas decepciones con respecto a ese tipo de cuestiones. Después están las dietas, en donde te dan, qué sé yo, pollo que no te gusta, arroz que no te gusta, te dan ensalada de apio, qué sé, sopa de apio o cosas por el estilo. Algo en tu dieta que no te guste. Que no es sabroso, digamos. Que no te guste particularmente. Claro, porque para mí puede ser sabroso, para vos no. Pero que tiene que ver, en la terapia pues individual. O sea, que a vos no te guste. Sabroso o no, vos lo definís. Yo no te puedo discutir porque a vos te gusta y a mí no. Entonces, vos tenés la última palabra en cuanto a rico o no. Como paciente. Sin discusión. Después están los ejercicios. Se hacen dos ejercicios. Normalmente con entrenadores que no están capacitados para entender el soporte de la columna en relación al sobrepeso, y muchos de estos pacientes se lastiman la columna, tienen micro desgarros que pierden potencia en los músculos, porque si bien un entrenador en un gimnasio puede tener cierta experiencia en aumento de volumen, tendría también que tener una formación con respecto a fisiología. O sea, tendría que ser un experto en deporte. Eso no hay una disciplina de deportes asociado a la medicina. Hay algunas personas en este país que son especialistas en eso, pero son pocas. Y sí, son recomendables, por supuesto, pero eso no es la norma. La norma es que uno abra su gimnasio y la gente empieza a aumentar de músculo y cagarse la columna, la rodilla y los tobillos. Sumado a la impotencia sexual en hombres, que también se genera de esa manera. De hecho, la misma obesidad... había un dato estadístico, no sé si se renovó, que el 60% de los hombres después de 40 años tiene disfunción sexual en el Paraguay. Ahora habría que ver los datos nuevos, si eso cambió, si es ¿Eso mayor. es del ministerio? O sea, ¿datos del ministerio o de alguna organización internacional? No. Eran datos de salud pública, sí, del ministerio, pero tendría que cotejar un poco cómo están esos datos ahora, si cambió o no cambió. O sea, esos son datos de antes. Sí. Bueno. Y por otro lado están... las milagrosas. Exactamente. Las dietas... Te cuento algunas. Por ejemplo,
poner avena en un tarro, después colar, tomar el agua de la avena y después usar la avena para la comida. Qué sé yo. Yo le pregunté a mis pacientes si por qué hacen eso y no sé, me dijeron. O está la dieta de la luna. Que de la NASA. No, la dieta de la luna, que comes agua con arroz. Después se utiliza moringa, diuréticos, las hierbas esas que te hacen ir mucho de cuerpo. Bueno, y todas esas, hay mil, no te puedo decir todas. ¿Qué planteo yo? Una terapia diferente en donde lo principal es explicar al paciente que la obesidad es una enfermedad y cuáles son los riesgos de ser obeso. O sea, partiendo de ahí, si el paciente no cree que la obesidad sea una enfermedad y cree que la terapia no va a ser efectiva porque no le damos una pastilla, una cirugía de por medio, entonces no inicio la terapia con ese paciente, o sea, no le robo su dinero. Claro. No me voy a ir a hablarle de algo que sé que no se va a cumplir y espero que podamos llegar a un acuerdo con respecto a la obesidad. Primero, comprender que la obesidad es una enfermedad. A partir de ahí, individualmente cada persona tiene una historia. Entonces, conversamos en una charla de aproximadamente 40 minutos a una hora. Conversamos acerca de su vida y el paciente mismo, te cuento sin ejemplos, después vamos a hablar de anécdotas. El paciente mismo se va dando cuenta de todo lo mal que le había sido, que se estaba sintiendo, pero nunca se puso a pensar porque la dinámica te absorbe. O sea, tiene una vida agitada supuestamente y eso le impide, ¿verdad? No tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para aquello. No es supuestamente. Es una vida agitada. Yo tengo pacientes que son médicos. Y dentro de estos hay gente que hace residencia, por ejemplo, y no tienen tiempo. 100 horas semanales trabajan. Sí. Entonces, bueno, hacemos nuestra terapia de acuerdo a su tiempo, de acuerdo a lo que come en el hospital. Y qué sé yo, tengo un paciente que entre descanso y descanso se vaya a hacer ejercicio en el baño, por ejemplo. 5 minutos, qué sé yo. Pero y tiene resultados. Son diferentes tipos de pacientes. O sea, no podemos decir que la terapia es de una manera para todos. No, cada paciente es un universo aparte y tiene su terapia conductivo-conductual, su terapia nutricional y su terapia de ejercicios físicos personalizada. Y estas personas que se acercan, normalmente, ¿qué tipo de obesidad tiene? Bueno, hay también gente, por ejemplo, que no es obesa, pero sí sabe que tiene una mala alimentación. Sí, tengo ahora dos pacientes, dos personas que me hablaron sobre eso, sobre que no son obesos, pero quieren cambiar sus hábitos porque se sienten mal. Pero no tengo hasta ahora un paciente que no tenga sobrepeso. Ahora tengo pacientes con sobrepeso, con obesidad leve, obesidad moderada, obesidad severa y pacientes con obesidad mórbida. Ya superaron el 40 de índice de masa corporal, su salud está muy deteriorada, pero son jóvenes y están saliendo de eso. Acá me pregunta ya una persona, me dice William, pregunta específicamente, dice el tema del azúcar común, ¿se debe eliminar o no de la alimentación? Mira que ya son preguntas directamente que te están haciendo. No es una cosa de tipo, ¿qué tipo de alimento es? Sino directamente si el azúcar común se tiene que eliminar o no de la alimentación. Bueno, el azúcar común, empecemos por ahí. Desde mi punto de vista, si yo le tengo que sugerir algo a alguien, yo le diría que elimine el azúcar común por los químicos que tiene, porque son azúcares simples. Pero como te dije, vos no le podés decir a una persona que deje de hacer lo que hace toda su vida. Pero te doy un ejemplo. Si antes le ponía 3 cucharadas de azúcar a su café, le podría poner una media cucharada o la punta de una cuchara y edulcorante, porque el edulcorante solo no le gusta, y tomar así su café. O sea, seguir consumiendo el azúcar, pero en vez de 3 cucharadas, o sea, consumir 10 veces menos de lo que consume. Eso le reportaría
un beneficio tremendo. Ahora, desde mi punto de vista, eliminar. Yo Sí. eliminé de mi alimentación, no consumo azúcar, pero tengo para ocasiones donde tengo visitas o yo mismo alguna vez quiero comer algo, tengo azúcar orgánica, que cuesta... Azúcar un morena. Sí, azúcar orgánica que es un poco más cara, pero evidentemente, si vos te consumís 1 kilo de azúcar por semana, te va a salir caro, pero aún así no va a salir caro. En cambio, si vos consumís moderadamente, 1 kilo de azúcar te puede durar 6 meses o más. Ya. Saludos a David Benítez, a María Elba Fleitas que están escuchando, ¿eh? Así que, entonces, eliminar azúcar es uno. Podría ser uno de los... Yo sugiero, pero si no podemos eliminar, vamos a disminuir. Por supuesto. Claro. Y hay formas de hacerlo. Y el otro enemigo, digamos así, o factor de la obesidad, ¿cuál es? ¿Cuál otro alimento? Harina. Alimento. Estás hablando o sea, de alimento. Bueno, vamos a hablar de alimentos. Vamos Sí, a sí. alimentos. Harina. Lo básico de Porque la gente... de la perdón, normal- te explico. Lo que yo suelo escuchar mucho, y también a veces uno dice, ¿qué puedo cambiar? Por ejemplo, yo no tengo problema de consumir edulcorante, te digo personalmente. Yo tengo incluso mi edulcorante, ¿verdad? Pero hay veces, como vos decís, de repente un día quiero hacer un batido de café. Le bajo con azúcar, ¿verdad? Y lógicamente después continúo con el edulcorante. Pero hay otras cosas, por ejemplo, harina. Harina en casi todos los alimentos está. Del paraguayo principalmente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se plantea eso? O sea, ¿cuáles son los alimentos que están constantemente y que son perjudiciales a la salud de una persona? Yo a ningún paciente le dije que deje de comer harina. Pero escuché que hay gente que dejó de comer harina y se siente bien. Como no podía opinar al respecto, yo hoy estoy en mi 5.º día de no consumir harina. Y me voy a trotar a la mañana. Hoy no me fui porque tengo un cuadro viral y decidí no irme. Aparte creo que todos los otros días me fui. Hago básquet a la tarde. Tengo una agenda muy apretada. Aparte que también tengo trabajo intelectual. Esta noche justamente vamos a tener un encuentro sobre pensamiento descolonial, pero no vamos a hablar de eso ahora, pero también tengo trabajo intelectual, estoy trabajando con una investigación científica, con 2 en realidad procesos de investigación científica, o sea que tengo un trabajo muy terrible de por día, que empieza a las 5 de la mañana y termina a las 12 de la noche todos los días. Y hace 5 días que no consumo y estoy muy bien. Ahora, en el día a día, es la harina, pero es la cantidad de harina. Te doy un ejemplo. Desayuno. 2 panes. Le pongo manteca, mermelada, dulce de leche o así nomás, con un café con azúcar. Ahí ya consumí azúcar en la mermelada, en el pan. El pan es azúcar. ¿Por qué es azúcar? Porque como el almidón después se convierte en azúcar dentro del organismo, es como si fuera que yo esté comiendo cucharadas de azúcar. Claro que tiene también proteínas y otras cosas que aportan. Y el azúcar. Entonces comí 3 o 4 porciones de azúcar en el desayuno. Media mañana, empanada con mandioca. 2 más. Y si son 3 empanadas, son ya 3 porciones más las 4, son 7 porciones de carbohidratos. Almuerzo, un tallarín. Craponá, como dicen, con mucho aceite. Ahí ya comí unas 2 o 3 porciones más de azúcar, ya son 10. Merienda, no sé, puede ser un mixto, puede no ser nada, puede ser un yogur, algo que come la gente, no sé qué comerá de merienda. Y de cena, hamburguesa, lomito. O sea, comí aproximadamente unas 15 porciones de harina en un día. Para una persona que sea un atleta de alto rendimiento como Michael Phelps o alguien por el estilo, se caga de risa. No es nada. No, claro que no. Se quema todo. Quema 5.000 calorías por día, se caga de risa. Pero para una persona que está trabajando en una oficina, o que es vendedora, o que es chofer, o que es guardia de seguridad, o que es cajero, o que es contador, o cualquiera de esas nuevas profesiones que son sedentarias, es tirarnos bombas a nosotros mismos. Y evidentemente que todas esas personas, a excepción de las que tienen un gen particular que evita que engorden, van a tener diabetes mellitus tipo 2 o infarto agudo del miocardio
a raíz de la obesidad. O sea, la obesidad es el disparador de todas las otras enfermedades, del dolor de tobillo, el dolor de rodilla, del estreñimiento, de la diarrea, del dolor de cabeza, incluso del nerviosismo y de levantarse cansado y, en términos coloquiales, argel. O sea, el pirebaí a veces tiene que ver con la obesidad. Puede ser también. Sí, no tiene la mayoría de los casos, ¿verdad? Tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. Uno no duerme bien y todo no eso. Estamos diciendo que todas las personas obesas son pirebaí, no estamos diciendo. Tenemos que nos afecta el humor. ¿Sí? No vamos a creer eso. ¿Con qué se reemplaza la harina? Dice María Elba. ¿Querés reemplazar la harina o querés consumir menos? Son dos cosas diferentes. Si querés consumir menos, es sencillo. En vez de comerte esos 3 panes en el desayuno, te comes un pan con una mermelada light o con queso, o te haces un mixto, ¿verdad? Un mixto sin manteca, sin mayonesa, y pones, como te dije, una poquita de azúcar en tu café y con edulcorante. Ahí ya redujiste más de 3 porciones de carbohidratos. O sea, ni media porción sería apenas. A la media mañana hay muchísimas cosas que puedes comer. Puedes comer frutas, puedes comer, por ejemplo, huevo, puedes comer huevo, frutas, yogur, carnes, frutas secas. Frutas secas. Hay muchas cosas que puedes comer. En el almuerzo, bueno, en vez de comerte un plato de tallarín, te comes el medio plato de tallarín, preferentemente sin mucho aceite, pero eso muchas veces uno puede elegir, con ensalada. La mitad del plato tiene que ser ensalada. ¿Quieres comer más? Comer más ensalada. Sin pan y sin mandioca en el almuerzo. La mandioca, ¿tiene azúcar? Y la mandioca es como una chipa. Una chipa, pero convertida en mandioca. Porque si vos la mandioca rayás, pones en agua y colás, te sale almidón. Y el almidón es un tipo de azúcar, pero con otra estructura química, que dentro de la saliva, con una enzima que se llama amilasa, en 10 minutos se convierte en azúcar. Vos mismo podés hacer la prueba, agarrar almidón, ponerte en la boca, y no tragar y esperar 10 minutos y va a ser dulce. ¿En serio? Sí, por supuesto. Mira vos. Bueno, vamos a irnos a una breve pausa, ¿te parece? Sí. Y volvemos enseguida, pero vamos a escuchar ese audio que me pasaste. Dale. ¿Te parece? Sí. Bueno, esto es el testimonio de una paciente, ¿verdad? Sí. Vamos a escuchar antes de irnos a la pausa. Una paciente que me autorizó, que me envió para el programa, la clínica de cada paciente es personal y privada, eso no se expone, pero los pacientes, para estimularle a otros, hablan de su experiencia como parte del tratamiento. Sí. Vamos a escuchar entonces este audio. A ver, déjame colocar acá. Espera que un ratito, porque esto es una cuestión de... ¿cómo se dice? La tecnología pues es así. Tenés que estar constantemente probando. Ahí está. Espera acá. Vamos a ver. Si no, acá escuchamos. Que yo creo que es mejor. Vamos a escuchar acá. Tengo 37 años y he decidido cambiar mi vida con esto nuevo que conocí gracias al doctor Fabi Franco, y bueno, y mejorar la calidad de vida con la que yo convivía, ¿sí? Antes que nada, uno mismo debe aceptar lo que es la obesidad, porque la obesidad es una enfermedad, y aceptarse a uno mismo para poder salir, para poder vivir mejor. Este apoyo que él me dio a mí me sirvió muchísimo, porque yo cambié totalmente mi calidad de vida sin que me cueste. O sea, muchas veces cuesta porque se busca lo que habitualmente uno comía, pero también está en la mente tratar de evitar, porque a veces yo, al menos a mí me pasa que no es
el querer comer porque tengo hambre, sino por la ansiedad que yo tengo. Pero antes, por ejemplo, me comía un sándwich o una chipa, y hoy me como una fruta o un yogur, y es exactamente, me sacia exactamente lo mismo. Entonces, la idea es tratar de cambiar los hábitos y tratar de tener una buena calidad de vida, sin complicaciones. Entonces, también empecé a hacer ejercicios que antes no lo hacía, siempre poniendo la excusa de no tengo tiempo, pero lo hago acá en mi casa. Me tomo un tiempito para mí, es media hora, pero lo tomo para mí. Y bueno, yo creo que me siento mejor. Yo empecé hace muy poquito, con 97 kilos 600, pero me siento con ganas, con ganas de querer salir adelante y poder cambiar mi calidad de vida. Con esto de querer vivir mejor, la verdad que estoy muy contenta, muy feliz, sintiendo el apoyo del doctor siempre. Muchas veces por ahí uno cae, recae, como se dice, pero es lindo sentir el acompañamiento de un equipo y poder salir adelante y poder vivir mejor. Yo les aconsejo que traten de cambiar su calidad de vida, y les puedo asegurar que esto les va a cambiar. Yo hasta mi objetivo, y ya para siempre trataré de cambiar mi calidad de vida. Se puede. Somos una radio diferente. Yakurutu News Radio Online. Una radio que piensa. Cigarrillos y a fumar. No soporto este dolor. Ya no quiero tu amor. Tanto tiempo y sigo igual. Ya no quiero verte. Porque ha pasado mucho tiempo y estoy cansado de esperar en una habitación sin luz, cansado de esperar. Porque ha pasado mucho tiempo y estoy cansado de esperar, tocando este sucio punk rock song. Hey yo, let's go. Hey yo, let's go. Ayer estuve un poco loco, hoy ya no quiero esperar. Otra vez estoy tirado y así la historia vuelve a comenzar. No soporto este dolor. Ya no quiero tu amor.
porque ha pasado mucho tiempo y estoy cansado de esperar en una habitación sin luz, cansado de esperar, porque ha pasado mucho tiempo y estoy cansado de esperar, tocando este sucio punk rock, so hey ho, let's go, hey ho, let's go. Somos una radio diferente. Yakurutu News Radio Online. Una radio que piensa. La cultura es la memoria del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Sadi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Yakurutu News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. La Municipalidad de Hernandarias comunica a los propietarios de terrenos baldíos y construcciones abandonadas ubicadas dentro del casco urbano que en el marco de la campaña emprendida por la institución municipal en contra de la proliferación de la Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, Zika y la chikungunya, ha resuelto dar cumplimiento de las leyes y ordenanzas municipales y convenia del juzgado de primera instancia, procediendo al ingreso y limpieza de los terrenos baldíos y construcciones abandonadas, cuyos gastos recaerán en la responsabilidad de los propietarios y los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público conforme a las leyes y ordenanzas municipales y demás disposiciones legales y judiciales mencionadas precedentemente. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. Hay tres tipos de personas en el mundo. Están las que hacen que ocurran las cosas, las que ven cómo ocurren las cosas. Están las que preguntan, ¿qué ha ocurrido? ¿Cuál de estas personas quieres ser? Pablo Kovac, Coaching and Mentoring. Llámanos al 0983-520-033 o escríbenos un correo a pablo@pablo.com.py. Pablo Kovac, Coaching and Mentoring. No dejes que la gente diga, ese pelo estropeado, qué maquillaje horroroso. Si no quieres pasar por esto, visita en lo de Lili Coiffeur. Corte de pelo, estética en general. Reservas al 0986-538-972. En lo de Lili Coiffeur. La Municipalidad de Hernandarias insta a la ciudadanía a la cooperación mutua en el marco de la campaña de limpieza denominada Minga Ambiental, a eliminar todos los recipientes que pudiera ser potencial criaderos de la Aedes aegypti, principal transmisor de las enfermedades del dengue, Zika y la chikungunya, como botellas y latas vacías, cubiertas en desuso, tapas de bebidas y otros. Todos juntos erradiquemos este terrible mal por una Hernandarias limpia, segura y saludable. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. Cuando necesite de un buen asesoramiento jurídico, AIF Consultoría Jurídica, de los abogados Dionisio Areco y María Elba Fleitas. Llámenos al 0973-880-292, 0972-731-003. AIF Consultoría Jurídica. Visítenos en nuestras oficinas, calle Beato Roque González, casi Alto Paraná, Barrio Santo Domingo, Hernandarias. AIF Consultoría Jurídica. 1, 2, get down. Paid the cost to be the boss. La tertulia de Salvatore. Paid the cost to be the boss. Donde analizamos temas nacionales e internacionales. Be the boss. Entrevistas, comentarios, opinión.
La tertulia de Salvatore. Conducen Salvatore Brienza y Nelson Maidán. Todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. La tertulia de Salvatore. Suavecito, paso a paso voy caminando hacia vos, amor, hacia tu corazón, amor. Despacito, suavecito corazón, paso a paso voy caminando. Bien, estamos de vuelta. Esto es La Tertulia de Salvatore con el doctor Fabián Franco, que nos está hablando acá de nutrición, de obesidad, de cambios de hábito, de todo lo que implica, ¿verdad?, a una persona que padece de una enfermedad, porque es una enfermedad la obesidad. Incluso está planteada así desde la Organización Mundial de la Salud a nivel global, ¿verdad?, que la obesidad es uno de los factores de riesgo en la salud y motivo de muchísimas enfermedades. Bien, hay una pregunta que me hicieron acá, Fabián. Espera que un ratito voy a buscar. Voy a comer mi fruta de la mañana. Sí, métela. Dice, ¿es cierto que las caries debilitan los músculos o es un mito? Un mito, me dicen. Las caries debilitan los músculos. Los músculos. ¿O es un mito? No, nunca escuché, entonces necesitaría un poco más de información para saber cómo debilitan los músculos. No encuentro la asociación y para no hablar de hipótesis que no conozco, no quiero decir nunca escuché, no veo la relación. Sé que no es así, pero voy a dar un ejemplo. No quiero que este ejemplo se tome como una verdad único. No, es una verdad, pero no quiero que sea lo único que se pueda ver. Cuando una persona tiene caries, yo mismo me estoy yendo al dentista por eso, acumula bacterias. A cierta edad, esas bacterias penetran en la pulpa del diente, viajan por el torrente sanguíneo, de acuerdo a cada quien, y anidan en el corazón y genera una enfermedad que se llama miocarditis. La miocarditis, evidentemente que da una debilidad general porque afecta al corazón y te puede matar. Si es que no te mata, bueno, te deja con una debilidad tremenda y que podría la gente asociar las caries con afectar los músculos. Ahora, directamente el músculo con las caries tendría que ser algún tipo de bacteria o algo por el estilo que viaje por el torrente sanguíneo y anide en el músculo, pero eso es más común que se dé por el intestino cuando uno come cierto tipo de carne sin cocinar y una enfermedad que se llama triquinosis, pero no tiene que ver con las caries. A propósito de carne sin cocinar, porque ese también es todo un tema con relación a los gustos de cada uno. Hay gente que dice mal pasado, quiere comer mal pasado. Que es carne con sangre prácticamente, ¿verdad? ¿Cuál es tu recomendación? Sería con relación a la carne. Si yo crío mi vaca y está vacunada y conozco que no tiene absolutamente ningún tipo de enfermedad, yo le faeno y llevo a mi heladera o a mi mesa y quiero comer la carne cruda, no sé, hay un riesgo de que uno tenga algún tipo de enfermedad con relación a la vaca, pero es menor. Ahora, como creo que la mayor parte de las personas no cría su vaca y tampoco la faena y tampoco él mismo la corta y le lleva su plato, desde las enfermedades de la vaca, que puede ser brucelosis, pueden haber triquinosis, un montón de enfermedades, hasta el transporte, en donde se puede llenar con bacterias u hongos relativos a las ratas o a la manipulación
hasta su conservación en el supermercado, pasa por una cadena de porquerías terrible. O sea, vos imaginate un Por supermercado. manoseo. ¿Quién se quedó de guardia de seguridad en un supermercado de noche a ver las ratas que son del tamaño de un castor más o menos? En serio, por Sí. supuesto, que a la mañana temprano quitan todas las verduras que comieron las ratas o algo por el estilo y eso no se ve. Alguna vez alguien habrá visto una cucaracha, una rata en el supermercado, pero es muy inusual. Pero de noche, por el techo entra, no sé por dónde entran. Bueno, así en todo lugar en donde se almacenan comidas hay ratas, cucarachas, todo tipo de. Y la misma gente que lo manipula, acá no hay un control estricto. Entonces toda carne mal pasada conlleva un riesgo de cualquier tipo de enfermedad, no una en particular. No recomiendo. No recomendar. O sea, mal pasado, no. No pasado, no. Ya. Otra consulta que hacen es con relación a bebidas alcohólicas. A bebidas alcohólicas. Si hay bebidas que te hacen engordar. Por ejemplo, famoso la cerveza. La cerveza la gente dice que te engorda, dice, ¿verdad? La pregunta es, ¿las bebidas alcohólicas ayudan a la obesidad o no? Sí, ayuda a ser gordo, claro, por supuesto. Uno tomando cerveza, evidentemente que va a engordar. Bueno, con respecto a eso, yo trabajo con grupos de contención. Los grupos de contención están, vamos a decir que están relacionados con pacientes que tienen obesidad. Y entonces ahí yo le voy pasando información. Sí. En una de esas, sí, la principal problema cuando vos tenés un paciente hombre, te pregunta, ¿puedo tomar cerveza? Es lo primero que te pregunta. ¿Sí? Bueno, las terapias son individuales, acuérdense, no vamos a decir una en particular. Pero si yo tengo una terapia en la cual consumo menos calorías, ¿sí? Menos calorías de mañana, de tarde, qué sé yo, no sé. Bueno, pero ese sábado me quiero ir a tomar cerveza, ¿sí? Sí. Bueno. ¿Cuánta cerveza voy a tomar y qué marca voy a tomar? Te voy a dar un ejemplo. Brahma Chop, ¿sí? Tengamos en cuenta que 2000 kilocalorías es por día. Más o menos lo que una persona debe consumir. Debe consumir normalmente. Sí, Brahma Chop, ¿sí? Brahma Chop por cada 100 ml tiene 154 kilocalorías. Por lo tanto, 1 litro va a tener 540, 2 litros va a tener 1080 y 4 litros va a tener 2000. Pero evidentemente que la gente no va a consumir calorías solamente de tomar cerveza. Lo que sería bueno es que una persona consuma menos de 500 kilocalorías que sea solamente de cerveza. Entonces, si está tomando Brahma Chop, se podría tomar 1 litro de cerveza y tranquilo. Puede disminuir sus carbohidratos en otras cosas y puede tomar. Carlsberg, otro tipo de cerveza, tiene 32 kilocalorías. O sea, 1 litro le va a aportar 320. Cerveza de jengibre, 42, o sea que 1 litro le va a aportar 440. La cerveza de trigo tiene 45, o sea 450 por 1 litro. Ahora la Corona o la Coronita. La Corona entre 42 y 44, o sea 440 por 1 litro. Pero hay cervezas como 2X Ámbar, tiene 130, el doble. Mirá, entonces, 1 litro de esa cerveza le va a aportar 1300 kilocalorías, más del 50% de lo que es en un día. Heineken, 350 kilocalorías por 1 litro. Eisenbeck, 510 pasa por 1 litro. O sea, 4 de eso ya... No, tendríamos que tomar menos de 1 litro. Menos Eisenbeck, menos de 1 litro. Por 100 era, ¿verdad? Por cada 100. No, 500, yo te digo ya por litro. Por cada 100 es 51, por litro yo te doy todo ya calculado. Sí. Hay Palermo, Pilsen, bueno, todas esas tablas de calorías yo le paso a mis pacientes para que ellos mismos sepan qué cerveza pueden tomar, cuántas calorías tiene, cuánto pueden tomar. Esa es la parte de la terapia de reeducación alimentaria. No es donde dice, no puede tomar cerveza, ¿no? ¿Quién va a dejar la cerveza? ¿Quién es la persona en su sano juicio que va a dejar de tomar cerveza? Yo no tomo cerveza porque no me gusta, pero mis amigos que toman, yo no le voy a decir que deje de tomar. Ahora, tampoco le voy a decir que se tome 4 litros. Y la gente abusa, ¿verdad? Y bueno, pero tampoco que deje de tomar.
Decime, la gente pregunta qué estás comiendo. Uvas. Uvas, claro. Recordemos que el doctor Fabián Franco es... ¿Bajo qué categoría te pondríamos, Fabián? ¿Nutricionista? ¿O estás entrando en No. el mundo? Yo... Porque me dijiste que te vas a especializar en... Pediatría. Sí. ¿Y nutrición? Sí, nutrición, pero en realidad... Como segunda opción. Yo me califico como una persona con estilo de vida sano. Porque eso es lo que hago siempre. O sea, creo que desde que nos conocemos sí. no he transgredido esa barrera, ¿verdad? Claro. Bueno, saludo a Evelyn Concepción González también, que está en contacto. A Cristian Benítez, ¿te acuerdas? Crix. Saludo a Cristian también, que está ahí escuchando atentamente. Que hay que felicitarle, por cierto, tiene un nuevo proyecto de obra de teatro. Después le vamos a consultar con él para ver si podemos hacer un contacto. Esta mañana no vamos a tener el programa Cultura y Algo Más porque el compañero Rodolfo está de vacaciones. Y como es docente, él se tomó también sus vacaciones en el programa, ¿verdad? Y me parece sano porque él fue a visitar a sus padres o a sus familiares, mejor dicho, en YouTube. Así que es importante la familia. Ahora, yendo otra vez al tema del método, la metodología, digamos. En este proceso de aprendizaje, porque es un aprendizaje para comer sano, para tener una vida saludable. No es un milagro. Acá no hay pastilla, no hay consumir ansiolítico, no hay nada de eso. Acá es reeducación alimentaria. ¿Cuál es otro alimento, aparte de azúcar y harina, que afecta al tema de la obesidad? Las frituras. Las frituras. ¿Me puedes contar un poco vos, Silvio, en tu experiencia, cómo se comen las frituras? No sé. Con mucho aceite. Pero, y hablando de eso, los aceites. Hay gente que te dice, no, consumí aceite de oliva, que es más saludable y todo eso. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? No voy a decir mi opinión, voy a decir lo que saben expertos a nivel científico en otros países y que se aplican en políticas de salud pública en Finlandia. El aceite de pescado es conocido, disminuye los procesos inflamatorios. Todas las personas obesas tienen procesos inflamatorios activos, dolores en diferentes articulaciones por su alimentación y por el sobrepeso. Que cuando se vuelve crónico, cuando ya le duele, ya no se puede mover, ahí se va al doctor. Pero antes sí tiene ese proceso y no se da cuenta. O no le da mucha importancia. O cuando le duele camina menos, se agacha menos hasta que llega un momento en el cual se inmoviliza. Y ahí se va al doctor. Un poco tarde. El aceite de pescado, particularmente, no es que uno puede consumirlo en cualquier lado. Acá mucho pescado no tenemos, qué sé yo. Aparte es difícil de conseguir. Sí, entonces Finlandia hizo investigaciones acerca de mezclas de que puede consumir. Hizo una investigación mezclando aceites vegetales que contengan omega 3, omega 6 y omega 9 y llegó a la conclusión de que si vos haces una mezcla de 75% de aceite de girasol con 25% de aceite de canola u oliva, uno puede obtener lo mismo o mejor que un aceite de pescado en su alimentación. Nosotros en mi casa tenemos eso. Compro aceite de girasol y de canola, mezclo 75-25 y usamos para absolutamente todo. Guiso, bueno, a mí no me gustan mucho los guisos, pero qué sé yo, milanesas al horno, arroz, tartas, pan, porque yo no consumo pan comprado, hago mi propio pan. Mayonesa, ensalada. Bueno, en realidad el único aceite que usamos es el aceite de esa mezcla. No cuesta absolutamente nada hacer. Y el resultado en la salud a largo plazo es invaluable. Se puede ver por la piel. La piel de una persona que consume parece más tersa. Como dijiste, parece más joven. Sí. Y en realidad es la alimentación. No hay ningún secreto de ninguna crema. No, yo no uso crema. Yo todo el día estoy expuesto al sol. El arroz también dicen que tiene mucho azúcar. ¿Es así o no? ¿O tiene harina, algún tipo de...?
el arroz tiene mucha azúcar. En realidad, el arroz es un cereal que tiene almidón. Porque hay gente que dice que el arroz igual engorda. En realidad, el que come lo que engorda. Claro. El arroz también tiene harina, pero, a ver, no es lo mismo comerse medio plato de arroz con ensalada que comerse 4 platos de arroz sin ensalada. O sea que está en la cantidad. Sí. Yo no le diría a Y ninguna las combinaciones, ¿verdad? Y las combinaciones. Yo no le diría a ninguna persona que deje de comer ni arroz, ni fideo, ni nada de ese tipo de cosas. En una terapia uno aprende a comer lo que tiene, lo que come habitualmente, es de diferente manera. No es que no comer arroz o comer mucho arroz. O sea, ese es el tema. La gente quiere saber qué tiene que comer para no engordar. así, no, o para curarse el cáncer, cualquier cosa. Bueno, en realidad no hay una cosa que tiene que comer, si se llama reeducación alimentaria y cambio de hábito. Con relación a enlatados, viste que de repente te viene aceituna, atún y ese tipo de cosas, que en algunas dietas se pone, por ejemplo, atún, se pone, no sé, cómo decirte, pepinillos y todo eso, ¿verdad? Y eso, ¿qué factores tienen para reducir o aumentar la obesidad? Porque tienen sal. Eso categóricamente es así. Tiene sal para mantener el alimento en un estado de conservación. Y volvemos a lo mismo, Silvio. Me está diciendo que tiene cantidad. Es la cantidad. Cantidad. Ahora, ahí volvemos a la parte individual. ¿Qué te gusta? ¿Sos hipertenso? Y yo te recomendaría que tomes una lata de atún. Vería cuánta sal tiene y te diría, bueno, no, en vez de consumir atún, consumite ese aceite que te dije, que es que no tiene sal, porque le consumirías el atún por el aceite de pescado, que yo consumo poco, pero consumo atún. No consumo tanto por el hecho de que yo no consumo sal normal. Yo consumo sal reducida en sodio, que es una sal que es para hipertensos en realidad, pero no es que yo sea hipertenso, sino que es para que en el día de mañana, cuando tenga 60, 70 años y tenga hipertensión, y me vaya al médico y me digan, vos no podés consumir sal, me agarra un infarto porque toda mi vida consumí sal. O sea, no puedo decir, no puedo decirle a un tipo del día para el otro, no comas pan. Imposible. Entonces es mejor uno ir adecuándose. Entonces, antes de que suceda, uno se adecua. Entonces, aceitunas. Se pueden, hay aceitunas que tienen menos sal. En los supermercados se venden. Atún, por supuesto. Vamos a ver cuántos gramos de sal tiene por cada 100 gramos de atún. Y en base a la dieta de cada persona, le vamos a decir cuánto puede comer. Todo se puede en su debida medida. Ahora las aceitunas son muy buenas porque tienen ese aceite que te dije, que mezclado con aceite de girasol, ya te haces tu propio aceite en tu estómago. Una consulta con respecto al aceite que recomendás preparar, digamos, ¿verdad? ¿Cuál es la garantía de que el aceite de girasol sea de girasol y no sea de otro? Al momento de comprar, por ejemplo. Los productos argentinos tienen vamos a decir, empresas que se dedican al control. Entonces, un aceite que vos compras en la Argentina, tenés la certeza de que va a ser por el hecho de que ellos tienen controles de calidad. Acá en Paraguay no te sabría decir porque acá no hay controles de calidad muy estrictos, entonces no te recomendaría, pero igual podés consumir si necesitas aparte, pero aparte el aceite de girasol se ve que es diferente, no es igual al aceite de soja, no, es diferente por la textura, el color, ese tipo de cosas. Pero si querés estar seguro y sos un poco paranoico, comprate un argentino. ¿Qué dice el doctor Fabián con relación al consumo de la carne de soja como reemplazo de la carne roja? Se difunde mucho eso últimamente, dice Cristian. Bueno, Cristian, buenos días. Yo desde que la carne de soja se difunde desde los 90 por ahí. Yo incluso consumía carne de soja. Y vamos a decir que eso va más por una cuestión empresarial, como la empresa del agronegocio necesita que la gente se apropie de sus productos, hace la carne de soja. No veo ninguna necesidad de cambiar la carne de soja por la carne normal. Si vos querés, si sos vegetariano, si a vos te parece, no hay ningún problema. Ahora, ¿cuánto glifosato hay en esa carne de soja? Consumir todos los días
¿Te reporta o no un riesgo para el cáncer? En el 2015, la Organización Mundial de la Salud incluyó al glifosato como cancerígeno posible. Ahora en Austria se prohibió, en Argentina ya hay juicios ganados y en Estados Unidos también con respecto a la asociación de glifosato que se usa para la soja y otras cosas y el cáncer. Entonces yo no consumiría todos los días, pero de vez en cuando. Acá preguntan, los japoneses viven más y su alimentación es a base de arroz, dice. O sea, hace como un comentario, ¿verdad? Este sí. Este te viene directo. Dice, preguntale a Fabián si él es vegano, vegetariano o hippie, dice William. Te está haciendo una pregunta de si sos hippie. Con respecto a los japoneses, los japoneses tienen una alimentación llamada mediterránea, o sea, en frutas y pescados. Entonces el pescado es un factor de protección cardiovascular. Ahora tienen mucho cáncer de estómago. ¿En serio? Por sus productos salados y picantes. Pero un japonés venido para acá con una dieta occidental ya tiene el mismo factor de riesgo y la misma que nosotros, exactamente. Y no es que consumen mucho arroz como la gente dice, consumen arroz, pero consumen menos y tienen más actividad física. Si ustedes se dan cuenta en el lago, la cantidad de orientales que hay dando vueltas al lago es significativa. Y aparte en China, a partir de los 50 años es obligatorio por ley ir a hacer ejercicio en la plaza pública o te va preso. Y por otro lado, imagínate si en Paraguay se implementa. No. Llama nota. Protesta, vamos a cerrar las calles. Y después, con respecto a que soy vegano o algo por el estilo, soy omnívoro. Como es cualquier cosa. No, está bien, está bien. Me dice William, era para vos nomás. No, pero está bien, está bien. No, porque a veces pues, estas cosas, la gente busca etiquetar, por ejemplo, que uno de repente no come carne. Yo conozco personas que no son vegetarianas, que no se, ¿cómo se llama? No se definen vegetarianas, pero no comen carne. ¿Verdad? ¿Está bien? Yo tengo, uno de mis hijos te come el asado. Sí. O sea, uno de mis hijos tiene esa costumbre. Él te come el asado. Pero en el plato de la comida del día a día, a veces no come carne. Decide no comer carne. O sea, te aparta todita la carne y come lo que hay, ¿no? O sea, tiene una, no sé, pareciera como que cuando quiere carne, come carne. Y cuando no... Eso es muy normal en los niños, cuando necesitan comen. Pero de todas maneras yo le recomendaría a las personas que sus hijos sí consuman algún tipo de carne. Yendo la mejor a la peor. Pescado. Pero no pescado de río, porque tiene muchos pesticidas. Un pescado de laguna, un pescado de estanque. Esos ¿Tilapia pescados, eso? Claro, esos pescados que son de estanque. O de mar. Uno de los dos. Y en segundo término, carne de cerdo sin grasa. O sea, vos te vas a comprar un pernil de cerdo, le quitas toda la grasa, cocinás. Es muy buena carne. En tercer término, carne de ave. Evidentemente que las aves caseras son mejores que las aves de producción industrial. Y en último término, la carne de vaca, que también se puede comer. Y como alternativa a todas esas carnes también está la carne de oveja, que bueno, no se puede consumir en todos lados, pero si vos tenés posibilidad de consumir una ave silvestre, un animal así, es mejor también. Con relación al pescado, la gente le cuestiona mucho la cuestión de tilapia y ¿cómo se llama el otro? Carpa. De que ellos se alimentan realmente en algunos casos, de excremento. ¿Cuál es tu opinión con relación a eso? No, ¿y cuál sería el problema que se alimenten de excremento? No sé. O sea, la gente dice eso, ¿verdad? Que no es saludable porque se alimentan del fondo del río, del lago. Sí, es cierto. Pero ¿y cómo eso afectaría a su carne? Lo que habría que ver. No sé. Porque si vamos al caso, el cerdo come cualquier cosa. Claro. Las gallinas criadas en corral comen... gusano. No, comen esos alimentos balanceados vaya uno a saber de qué se hacen. De todos los restos de porquería de la industria de la alimentación van a parar en las gallinas, nosotros comemos. El problema no está ahí. El problema está en el procesamiento. El animal come todo eso, convierte en proteína. Nosotros consumimos básicamente la proteína cocinada. Yo no comería el pollo crudo.
Ahora yo no sé qué pasaría, pero un pollo cocinado, lo que yo estoy consumiendo son las proteínas. Y si comió o no comió cagada, no tiene mucho interés. Y siempre bien cocinado. Sí, por supuesto. Bien cocido, ¿verdad? Así es. Bueno, vamos a una breve pausa, ¿te parece? Sí. Y volvemos enseguida. Vamos a continuar la charla porque realmente la gente está enganchada con esto. La gente pues quiere salir del tema de la obesidad y vivir una vida sana, ¿verdad? Pero eso exige un cierto sacrificio, ¿verdad? Que tiene que ver con la cabeza. El problema que generalmente encuentro con mis pacientes que no quieren aceptar es que piensan que ya no van a poder comer más asado o cosas por el estilo. No, hay alternativas. Bueno, volvemos enseguida. Despacito, suavecito, paso a paso voy caminando hacia vos, amor, hacia tu corazón, amor. Despacito, suavecito, corazón, paso a paso voy caminando hacia vos, amor, a tu corazón, mi amor. Vamos de la mano juntos a bailar, 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 bailar. Vamos caminando hasta poder volar, 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 volar. Somos una radio diferente. Yakurutu News Radio Online. Una radio que piensa. Cambio hoy lo que es costumbre, sin razones ni por qué. Veo un mar de condiciones impidiéndome volver. Hay tanto aquí guardado. Hoy seguiré esperando. Cierro los ojos, me oculto de lo que no quiero ver. Busco a oscuras lo pasado cuando del brazo a torcer. Hay tanto aquí guardado. Hoy seguiré esperando.
Somos una radio diferente. Ñacunicú News, radio online. Una radio que piensa. La cultura es la memoria del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Sadi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Ñacunicú News, Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. La Municipalidad de Hernandarias comunica a los propietarios de terrenos baldíos y construcciones abandonadas ubicadas dentro del casco urbano que en el marco de la campaña emprendida por la institución municipal en contra de la proliferación de la Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, Zika y la chikungunya, ha resuelto dar cumplimiento de las leyes y ordenanzas municipales y convenia del juzgado de primera instancia, procediendo al ingreso y limpieza de los terrenos baldíos y construcciones abandonadas, cuyos gastos recaerán en la responsabilidad de los propietarios y los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público conforme a las leyes y ordenanzas municipales y demás disposiciones legales y judiciales mencionadas precedentemente. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. Hay tres tipos de personas en el mundo. Están las que hacen que ocurran las cosas, las que ven cómo ocurren las cosas. Están las que preguntan, ¿qué ha ocurrido? ¿Cuál de estas personas quieres ser? Pablo Kovac, Coaching and Mentoring. Llámanos al 0983-520-033 o escríbenos un correo a pablo@pablo.com.py. Pablo Kovac, Coaching and Mentoring. No dejes que la gente diga, ese pelo estropeado, qué maquillaje horroroso. Si no quieres pasar por esto, visita en lo de Lili Coiffeur. Corte de pelo, estética en general. Reservas al 0986-538-972. En lo de Lili Coiffeur. La Municipalidad de Hernandarias insta a la ciudadanía a la cooperación mutua en el marco de la campaña de limpieza denominada Minga Ambiental, a eliminar todos los recipientes que pudiera ser potencial criaderos de la Aedes aegypti, principal transmisor de las enfermedades del dengue, Zika y la chikungunya, como botellas y latas vacías, cubiertas en desuso, tapas de bebidas y otros. Todos juntos erradiquemos este terrible mal por una Hernandarias limpia, segura y saludable. Gobierno Municipal, trabajando por Hernandarias y su gente. Cuando necesite de un buen asesoramiento jurídico, AIF Consultoría Jurídica, de los abogados Dionisio Areco y María Elba Fleitas. Llámenos al 0973-880-292, 0972-731-003. AIF Consultoría Jurídica. Visítenos en nuestras oficinas, calle Beato Roque González, casi Alto Paraná, Barrio Santo Domingo, Hernandarias. AIF Consultoría Jurídica. 1, 2, get down. Paid the cost to be the boss. La tertulia de Salvatore. Paid the cost to be the boss. Donde analizamos temas nacionales e internacionales. Entrevistas, comentarios, opinión. La tertulia de Salvatore. Conducen Salvatore Brienza y Nelson Maidana. Todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. La tertulia de Salvatore. Bien, estamos de vuelta. Esto es La Tertulia de Salvatore. Estábamos con el doctor Fabián Franco, Fabián, que está
con un método, con una metodología, digamos, de nutricional que promueve una salud, una nueva vida, una salud más acorde a lo que debe ser para un ser humano y poder vivir de manera tranquila, de manera, ¿cómo que decías vos? Por lo menos atarse bien los zapatos. ¿Verdad? Sí. Bueno, acá hay un audio que me pasó Fabián de una persona, vamos a escuchar. Hola, soy Carlos Franco, estamos escuchando desde Florinda y me parece muy, pero muy importante el tema que están tratando. ¿Está ahí? Ah, ¿tu papá? ¿En serio? Mirá vos. Qué bueno. No, este es un tema que realmente afecta a mucha gente a nivel mundial, ¿verdad? Imagínate, Estados Unidos tiene un problema de obesidad infantil. Y en Paraguay también. En Paraguay también hay problema de obesidad infantil. Hay. Bueno, y un saludo para mi familia, para mi papá, para mi mamá que me están escuchando en esta fría mañana. Gracias por eso. Yo sé que tienen muchas cosas que hacer y bueno, siempre darse un tiempo en ese trajín es valorable. Sí. Justamente, Fabián, te quería consultar lo siguiente. ¿A qué número de teléfono la gente puede llamar? 0983 ¿sí? 603 ¿sí? 896. A ese número me envían un WhatsApp y yo coordinamos qué te trata, los aranceles, los tiempos, todo. Ajá. ¿Cuáles son los requisitos, digamos, para que alguien quiera ser tu paciente? ¿Qué requisitos deberían de cumplir? Bueno. Bueno, primero la voluntad. Si una persona quiere bajar de peso y necesita, bueno, me escribe y punto. Ahora, lo que no puedo hacer, te voy a contar algunos casos. ¿sí? Sí. Uno de ellos era transportista. Siempre hablo de anónimo, ¿sí? Nunca. Sí, claro. Eso hay que siempre guardar la identidad de los pacientes. Eso es algo ético. Era chofer. Y no tengo tiempo, me dice. ¿Y por qué no venís mientras que yo hago mi reparto y ahí hacemos la consulta? Y no se puede hacer eso, ¿verdad? Sí. O si no, otra persona me dice, dale, vení acá en casa y voy a hacer la comida. Y mientras acabo la comida, o sea que no puedo yo plantear una consulta médica en medio de otra tarea, porque como la terapia es un gran porcentaje conductiva-conductual, necesito la atención del paciente. Entonces, si es que no me va a poder atender, tranquilo, en algún momento, por ejemplo, un feriado, un domingo, puede ser las 9 de la noche, las 10 de la noche, las 11 de la noche, las 12 de la noche, la hora que él quiera, que se sienta bien, o quiere levantarse temprano a las 5 de la mañana. Yo no tengo problema. Yo duermo muy poco, estoy todo el día activo, programo mi hora, mi cita y acudo. Ayer tuve una consulta a las 7 de la tarde, por ejemplo. Ya. Bueno, saludos a Guillermo Jiménez, Matías Arrúa, Carlos Arrúa, que están ahí escuchando también el programa. Bueno, Fabián, si podés repetir otra vez el número, porque acá me piden, si podés repetir, dice. 0983 ¿sí? 603 896. Ok. Ese es el número de Fabián Franco, el doctor Fabián Franco, que, por cierto, está con esta diríamos que es nuevo método, Fabián, ¿o no? Aclaramos al principio, no es nada nuevo. Se llama salud pública. Los ingleses del siglo XIX lo implementan en su sociedad. Lo que van cambiando son los métodos que se van utilizando. Lo innovador sería que yo trate varias esferas de conocimiento. Para los que no saben, tengo un tipo de autismo que se llama Asperger, que me permite, bueno, claro, adquirir hábitos de lectura más rápidos que otras personas y de repente, en ese sentido, tener algunas ciertas habilidades, pero también tengo mis limitaciones. Claro. Saludo a Catalino León también, que está ahí. Mucha gente está escuchando. A Mirta Benítez, que también está escuchando, Juan Villanueva, Melgarejo, a todos ellos
Muchas gracias por escucharnos, ¿sí? Bien, Fabián, agradecerte por venir, por estar con nosotros. No va a ser la primera vez, seguramente vamos a tener en otra oportunidad con otras personas también la posibilidad de encarar de nuevo lo que es esta problemática que es la obesidad, ¿verdad? Y ver un poco si podemos colaborar nosotros desde Ñecunutu News a hacer conciencia de que no es una cuestión mágica, la cuestión de bajar de peso, sino que es una cuestión de un cambio de actitud, es una cuestión psíquica, física, que es un todo, ¿verdad? No hay cuestiones mágicas, ¿verdad? Llamémosle que es multimodal. ¿Sí? Multimodal. Exactamente, tiene varias formas, no podemos encararla ni desde la nutrición, ni desde la conducta, ni desde la actividad física, sino que es una terapia integral. Me dijo una vez una paciente holística. Bueno, si hay gente que lo entiende de esa manera, holística entonces. Siempre las palabras difíciles parece que atraen más. Sí, claro, yo creo que se puede hacer método holístico, capaz que venda más. Capaz no. Pero la gente va a relacionar con holograma. No sé. Sí. No, yo no uso eso. Algo nomás me dijo eso una vez. Claro. No, buenísimo. Bueno, Fabián, agradecerte de nuevo, repetirte. Y bueno, y la radio siempre está a disposición para lo que quieras. No, agradecerte a vos. Debe ser la 8ª vez por ahí que me decís para venir a hacer algo. Yo siempre te dije que no tenía tiempo. Pero hoy sí tuve tiempo. En este caso, algo que justamente me interesaba a mí también, que es la terapia. Y agradecerte a vos por existir, por tener este espacio y por la persona que sos. Gracias, Fabián. Bueno, vamos despidiendo el programa. Nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana con más La Tertulia de Salvatore. ¡Abriendo camino! Es la memoria del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Sadi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Ñecunutu News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa. Somos una radio diferente. Ñecunutu News Radio Online. Una radio que piensa. Welcome to Scout Radio. Hello. This is Scout Radio. Scout Radio on Scout Radio at Big Camp. 1, 2, get down. Paid the cost to be the boss. La Tertulia de Salvatore, donde analizamos temas nacionales e internacionales, entrevistas, comentarios, opinión. La Tertulia de Salvatore. Conducen Salvatore Brienza y Nelson Maidana, todos los sábados a partir de las 8 de la mañana. La Tertulia de Salvatore. La cultura es la memoria del pueblo. Diviértete escuchando y conociendo todo de la cultura paraguaya con Rodolfo Ortiz, Sadi Rojas y Paola Díaz. Cultura y algo más. Sábados, de 10 a 12 horas. Aquí, en Ñecunutu News Radio Online. Una radio diferente, una radio que piensa.
La Municipalidad de Hernandarias insta a la ciudadanía a la cooperación mutua en el marco de la